Hola personajes del mundo motero o motociclistas, bienvenidos al canal Res Motos. Vamos a darle un descanso a las mismas motos de siempre. No vamos a hablar de la Gixxer 150 Fi, ni tampoco del Apache 160 4 válvulas FI ABS, nada de ese estilo de motos. Es por eso que hoy tenemos 8 motos buenas y baratas entre los 150 y 160 centímetros cúbicos que casi nadie quiere comprar, que la piensa dos veces para comprarla, o no les alcanza para más, o simplemente porque les gustó la moto y se la compraron y punto, paren de sufrir. Seguramente serán las mejores motos para muchos, para otros no lo serán. Lo importante es que cada quien aprecie lo que se tiene o darse al dolor si metió las patas. Número 1. La Yamaha SZ-RR. Podemos decir que es el 1100 de las motos 150 de Yamaha, con casi nada de tecnología, demasiado básica pero confiable. A esta moto se le puede destacar su motor, aunque corre más una loca en chanclas, pero lo confiable, sereno y bajas vibraciones de este motor hacen que esta moto sea una opción. Aparte de su innegable calidad de su motor y de ser una moto Yamaha, ella te ofrece iluminación convencional, freno de disco adelante y un freno de tambor atrás, un tablero análogo, suspensiones convencionales, encendido eléctrico y de pedal, cubierta que protege el kit de arrastre, un peso de 131 kilos en orden de marcha, utiliza gasolina corriente con una autonomía en promedio de 130 kilómetros por galón, teniendo en cuenta que es alimentada por carburador y que cuenta con la tecnología Blue Core. En su motor de 149 centímetros cúbicos cuenta con dos válvulas SOHC, enfriado por aire, caja de 5 velocidades, su potencia 11.9 caballos, su torque 12.8 Nm. Digamos que el fuerte de esta moto, aparte de la calidad de su motor, es su torque y su bajo peso. Su máxima velocidad puede llegar a los 110 km por hora. Precio de la Yamaha SZ-RR 2024 sin trámites, 9.500.000 pesos colombianos. Número 2. TBS Apache 160 2 válvulas. De esta moto dicen que vibra más que un panal de abejas, pero como que una de ellas le picó en la cabeza y la dejó como hinchada porque qué berraca moto tan cabezona. Pero ha salido un verdadero caballo de batalla de esta moto y para muchos ha salido con un motor confiable, así no sea la moto más bonita. Y es muy utilizada como moto para trabajo. En esta Apache 160 2 válvulas encontrarás freno de disco adelante y de tambor atrás, suspensiones convencionales, un tablero semidigital, tenemos luz LED en su stop y en la luz de posición, lo demás es convencional, arranque eléctrico y de pedal, su peso 139 kilos, su autonomía está en un promedio de 140 kilómetros por galón, el tipo de gasolina es corriente. Acá tenemos una cilindrada de 159.7 centímetros cúbicos, dos válvulas OHC, refrigerado por aire, alimentado por carburador, caja de 5 velocidades, potencia 13.95 caballos y un par motor de 13.2 Nm. El top speed del Apache 160 2 válvulas puede superar los 120 km por hora, eso sí, pegado al tanque. Precio del Apache 160 2 válvulas modelo 2024 sin trámites, 8.099.999 pesos. Número 3. Hero Thriller 150. También conocida como la Home 150 en México, si no estoy mal, esta es una de esas motos en los 150 que casi nadie voltea a mirar. Y mucho más si vives pegado viendo videos en YouTube sobre las mejores motos en los 150 centímetros cúbicos y casi siempre son las mismas motos y casi todas tienen inyección y ABS. Y la Hero Thriller 150 carece de frenos ABS y es alimentada por carburador, y a esto le agregamos que también compite contra la Home 160R, que es de la misma marca. De acuerdo a varios propietarios, dicen estar contentos con esta moto, con el desempeño de su motor, muy económica de combustible, buena potencia, buen torque, la iluminación no es la mejor, el asiento es un poco incómodo, dicen algunos, pero no es una moto cositera. Mi cuñado tiene una con 76.000 kilómetros y el hombre está contento con su máquina por el momento. ¿Qué te ofrece la Hero Thriller 150? Freno de disco en ambas ruedas, un tablero semidigital, su tecnología i3S que ayuda para su ahorro de combustible si se mantiene activada esa función, suspensiones convencionales, un peso de 146 kilos en orden de marcha, cuenta con arranque eléctrico de pedal y con cubrecadena.
Su autonomía en promedio ronda los 140 km por galón y su tipo de gasolina es corriente. En su motor de 149.2 centímetros cúbicos OHC cuenta con dos válvulas, refrigerado por aire, acoplado a una caja de 5 velocidades, potencia 15.2 caballos, torque 13 Nm. El top speed de la Hero Triller 150 puede llegar a los 120 km por hora, inclusive un poquito más. Precio de la Hero Triller 150 Pro 2024 sin trámites, 7.990.000 pesos colombianos. Número 4. AKT CR4 162. Cuando llegó esta motocicleta al mercado, para muchos fue una decepción o la calificaban como un elefante blanco, ya que para ser una moto de 162 centímetros cúbicos su potencia no correspondía a su cilindrada y se esperaba una potencia algo parecida a una Apache o a la Honda 160, pero no fue el caso. Pero no es una moto que haya salido mala. Digamos que tiene el precio y la potencia de una 125 de una marca india, pero con mejor torque, aunque aquí ya tenemos que pagar impuesto vehicular. En pocas palabras, no se dejen llevar por la cilindrada. Es una moto sencilla, de muy bajo peso, con tan solo 118 kilos en seco, los repuestos son económicos y su motor ha salido bueno. Y por la calidad de sus plásticos o su pintura, mijo, tú recibes lo que pagas. ¿Qué más te ofrece la AKT CR4 162? Un tablero semidigital, iluminación LED, puerto USB, defensas Handsaver, exploradoras para la versión carbón, atrás viene con monosuspensión, freno de disco en las dos ruedas, no tiene arranque de pedal. A la moto como que le gustan un poco los chorros porque es un poquito tragoncita de gasolina. Su promedio está por unos 115 km por galón, otros dicen que 120, eso depende de muchas cosas. En esta CR4 162 contamos con dos válvulas UHC, refrigerado por aire, alimentado por carburador y una caja de 5 velocidades. Potencia 12.06 caballos, torque 12 Nm. El top speed de la AKT CR4 162 está por los 115 km por hora, otros dicen que la ha sacado más, eso depende de muchas variables. Precio de la AKT CR4 162 carbón sin trámites, 7.990.000 pesos. Número 5. Victory Venom 14. Yo soy Venom. Esta es una 150 con aires profundos de una 125 y con unas barras ideales para tu bicicleta y con un faro con cara de hormiguita. Si esta moto está en otro país, bajo otro nombre o otra marca, por favor lo pueden dejar en los comentarios. Esta Venom 14 es la propuesta que sacó la marca Victory para competir directamente a la AKT CR4 162. Esta moto que te ofrece iluminación completamente LED, tablero 100% digital, puerto USB, freno de disco en ambas ruedas, atrás monosuspensión, una moto súper liviana con tan solo 115 kilos en seco, sistema satelital Tracu que sirve para ubicar la motocicleta, para un sistema de apagado, entre otros servicios, y es gratis hasta por 6 meses. Su diseño es llamativo, me parece una moto bonita, me gusta ese chasis multitubular, lástima las barras tan delgaditas, el asiento es muy rígido. De esta moto hay poca información en las redes, es una moto relativamente nueva. En cuanto a su máxima velocidad, no encontré ningún video en las redes. En los grupos de Victory Venom 14 dicen que le han sacado entre los 110 y 115 km por hora, otros dicen que hasta los 127. Eso dicen en los grupos. Consumo de combustible está por unos 130 km por galón y algunos han manifestado desajuste muy rápido en las válvulas y otros están contentos con la moto y que no les ha molestado para nada. En su motor tenemos una cilindrada de 149.4 centímetros cúbicos SOHC, o sea con cadenilla, dos válvulas, enfriado por aire, alimentado por carburador y con una transmisión mecánica de 5 velocidades. Su potencia 12.7 caballos y un par motor de 12 Nm. Precio de la Victory Venom 14 sin trámites, 7.999.000 pesos. Número 6. Benelli TNT 150i. Esta es una moto que pegó duro cuando llegó al país por sus barras invertidas, atrás monosuspensión, inyección electrónica, su chasis tipo trellis y que podía sacar pecho diciendo que andabas en una moto de marca italiana. Así ya no lo fuera. Esta moto ahora ya no se ve mucho en las calles, pero sigue siendo la moto más vendida de la marca Benelli. En varias de estas motos, aunque no son todas las motos,
Las fallas más frecuentes han sido con el sensor del TPS, con el de temperatura y con el de oxígeno, sumado a los problemas con la garantía o servicios postventa. Y ya muchas personas no la ven como una opción viable, para otras personas sí lo sigue siendo. Ya es un tema de gustos, varios han dicho que la moto le ha salido buena, a unos sí y a otros no. En esta Benelli TNT 150i tenemos un peso de 139 kilos en seco, el tipo de gasolina es corriente, su autonomía ronda por los 140 kilómetros por galón, cuenta con un tablero digital, su faro es de iluminación convencional, lo demás en LED, su motor de 150 centímetros cúbicos, cuenta con 4 válvulas, SOHC, refrigerado por un radiador de aceite, caja de 5 velocidades, potencia de la Benelli TNT 150, 13.8 caballos y un torque de 12 Nm. El top speed de la Benelli TNT 150 puede llegar a los 126 km por hora. Precio de la Benelli TNT 150 sin trámites, 9.499.000 pesos. Hey personajes, antes de pasar a las 7 de la 8, si no les da pereza, me pueden apoyar con un like en este momento si les gusta el contenido y a mí me sirve muchísimo. Y suscribirse al canal para los nuevos es totalmente gratis y activar la campana de notificaciones donde dice todas. Número 7. Bomber 150 de Victory. ¿Qué tecnología nos ofrece la Bomber 150? Iluminación completamente LED, monosuspensión en la parte de atrás, puerto USB, tablero 100% digital minimalista, freno de disco solo en la llanta delantera, solo tiene arranque eléctrico. Su autonomía está por los 130 km por galón, el tipo de gasolina es corriente. De esta moto lo que dicen varios usuarios es que no es la más cómoda debido a la posición de manejo ni tampoco para el pasajero debido a la forma del asiento y que es demasiado rígido, cosas que se pueden corregir. El guardabarros delantero es muy corto y que haría falta uno adicional en la parte de atrás para reducir las salpicaduras. A esta Bomber 150 se le puede rescatar que es una buena moto para subir, lo han dicho los mismos propietarios, es una moto muy liviana con 120 kilos en seco. Esta es una moto para aquellas personas que buscan un medio de transporte para la ciudad o una moto para estudiantes. Que si la moto ha presentado fallas, claro que sí, como todas las motos sin importar la marca. Y reitero, tú recibes lo que pagas y esta es la moto más barata en los 150 centímetros cúbicos. Si te gusta, mijo, se la compra y punto, y cuela con cariño. En esta Bomber 150 tenemos un motor de 149.4 centímetros cúbicos, 2 válvulas SOHC, enfriado por aire, alimentado por carburador, caja de 5 velocidades. Potencia 12.7 caballos, torque 11.5 Nm, el top speed de la Bomber 150 pegado al tanque puede llegar a los 118 km por hora. Precio de la Bomber 150 sin trámites, 6.499.000 pesos. Es una moto muy barata. Número 8. Pulsar 150 Neon de Bajaj. Una más de la familia Plastipulsar y les cuento algo de esta moto, muchachos. Vi varias reseñas de propietarios y varios comentarios y la verdad pensé que iban a decir cosas malas de la moto y al contrario, la califican como una moto guerrera que ha salido con un buen motor, muy recomendada para el uso en ciudad, como moto para trabajo, una moto utilitaria. En los frenos, disco adelante y atrás freno de tambor y cuenta con sistema CBS. Tiene arranque eléctrico y de pedal, tablero semidigital, suspensiones convencionales, viene con defensas, con cubrecadena. La moto sí es un poco pesada comparada a la competencia con 148 kilos en seco y es algo normal en las motos de Bajaj. Su autonomía está por los 140 km por galón, el tipo de gasolina es corriente. En su motor tenemos una cilindrada de 149.5 centímetros cúbicos, 2 válvulas, doble bujía, enfriada por aire, alimentada por carburador, transmisión de 5 velocidades, potencia de la Pulsar 150, 13.81 caballos y un torque de 13.4 Nm. El top speed de la Pulsar 150 puede llegar a los 120 km por hora. Precio de la Pulsar 150 sin trámite, 8.199.000 pesos. A ver personajes, estas motos en algunos años tendrán que actualizarse con sistema de frenos ABS o si no serían descontinuadas. Hablo de las motos que se venden nuevas en concesionarios, no las que están circulando en las calles. Amigo mío, ¿cuál de estas motos crees que está MFT de las mencionadas y cuál debería estar en este listado? Y si tienes alguna de estas motos, comparte tu experiencia en los comentarios. Ahí les dejo otros videos, muchachos, si están desparchados o no tienen más que hacer. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones, personajes.